en lo que es la porción de la palabra y el título dice mucho, ¿no? Perdonar todas las deudas. Estos pasajes bíblicos nos hablan de lo que es la ley del talión, ¿no? Si alguien te lastima, pues tú devuélvele, ¿no? Si alguien te patea, pues devuélvele con otra patada. Pero Jesús dice, antes a cualquiera que te hiera, dice que te dé en la mejilla, te lastime, vuélvele también la otra. Es algo humanamente, vamos a decirlo así, nuestra condición. Decir, si me estás lastimando, bueno, lastímame un poco más, ¿no? La expresión sería así, si lo entendemos bien. Pero lo que está diciendo el Señor es que a todas las personas que nos hacen daño y nos quieran dañar, el Señor mismo, ¿no? Sabe cuál es la experiencia. Creo que cuando alguien nos ofende o nos lastima, nos quiere hacer daño, en nuestra naturaleza está el hecho de defender, ¿no? De poder acudir a la defensa y poder protegerse. No es que uno diga, bueno, ya me quiere lastimar de una vez, ¿no? Está en nuestra naturaleza, pero lo que Jesús quiere explicarnos en esta noche es que debemos amar a nuestros enemigos, ¿no? Y amar a nuestros enemigos, lo dice acá, ¿no? Significa orar por los que también nos quieren dañar. El Señor dice en su palabra, no, no toméis justicia por mano propia. Por sobre todo dice, entregar en las manos del Señor, porque el Señor dice, mía es la venganza, yo daré pago justo. Eh, como les digo, cuesta, no cuesta. Yo me acuerdo muchas cosas en el trabajo, en la iglesia y también en el trabajo donde estoy. A veces las personas no miden sus palabras, sus hechos, con tal de poder salvarse uno mismo, ¿no? O poder quedar bien con los demás. ¿Y qué hay de nosotros, no? Quedamos por los suelos y de repente viene la molestia, viene lo que es el enojo, pero dice, no os enfadéis más de lo que es necesario, ¿no? La palabra no, que no se tape el sol, o sea, que no nos cubra el enojo y podamos actuar en nuestra inconsciencia, ¿no? Yo sé que en ese rato, como digo, si uno lo experimenta, cuesta, pero ahí se va a ver, ¿no, hermanos? Cuánto tenemos de dominio propio, de poder controlar esta lengua, de poder controlar nuestra mirada, nuestra expresión. A ver, ahí viene, ¿no? Lo que es el dominio propio y la paciencia, el poder escuchar, meditar y poder responder con sabiduría. Claro, como vuelvo a decir, en esos momentos en la práctica, uno estando ahí, es difícil, ¿no? Pero no es imposible. Así que, hermanos, si alguien está molesto con alguna otra persona, no solamente en el factor económico, dice que tal vez le debe a alguien, lo bueno de aquí del devocional es que dice que perdonemos y perdonar significa olvidar. Y si por ahí la persona nuevamente infringe, alguien me decía, no, nuevamente me molesta, bueno, entonces tendremos que actuar sabiamente y evitar esas relaciones, ¿no? Ese acercamiento de esa persona porque pareciera que no entiende. Y nosotros como personas inteligentes y sabias sabemos que es mejor, ¿no? De lejitos un poquito, no acercarse mucho, sino tenerlo a distancia, como algunas personas lo dicen, y orar por esa persona, ¿no? Para que Dios pueda cambiarla. Y en algún momento, bueno, lo vamos a encontrar, ¿no? El mundo da vueltas y decir, bueno, ¿cómo está, no? O me está hablando, ¿no? O me está saludando. Entonces es algo que Dios solamente puede cambiar. Sí, lo vuelvo a decir, no practiquemos la ley del talión, no busquemos venganza, justicia por nuestras manos, sino que todo aquello que nos han dañado, lastimado, ante todo debemos perdonar, perdonar y olvidar y quererla a esa persona, ¿no? Orar al Señor y bueno, entregar en las manos del Señor, porque el Señor dice, yo daré pago justo. Él será el que hará justicia, ¿no? Y la justicia de Dios, pues, es única, ¿no? Entonces, hermanos, a seguir adelante. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por este día, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el trabajo, Señor, y poder
en este tiempo estudiar de tu palabra. Sé que algunos de mis hermanos están ocupados, algunos tal vez están en el trabajo, algunos están retornando del trabajo a casa, pero tú, Señor, eres grande en tu misericordia. En este tiempo queremos meditar, Señor, en este tema que es el de perdonar. Sinceramente, Señor, nos cuesta a veces perdonar, nos cuesta porque a veces, Señor, ha sido algo que nos han lastimado, pero si el Señor Jesús ha sufrido, Señor, y ha tolerado todas estas circunstancias, nosotros también debemos soportarlo, Señor. Cuesta, pero queremos confiar en ti y entregar todo en tus manos para que tú, Señor, puedas hacer tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Habíamos quedado en esta presentación, ¿no? En lo que es el trasfondo histórico de los viajes que hizo Pablo y dejó encomendado a sus dos jóvenes discípulos, apóstoles, digo, pastores, ¿no? Porque estamos viendo ahora Corintios y epístolas pastorales. Entonces, vamos a seguir, voy a hacer la presentación, ahora sí. Bien, vamos a continuar con nuestro tema. Por si acaso estamos grabando, para los hermanos que tal vez no están pudiendo conectarse, puedan volver a repasar este video. ¿Sí? Bien, nos dice, hermanos, acá que Timoteo sirvió como pastor en Éfeso. Lo ubicamos en el mapa, aquí, ¿no? En Éfeso, por lo que es las regiones de Asia, Galacia, Capadocia, Siria, Macedonia, Acaya, todos estos lugares importantes. Y Éfeso está como un poblado cerca del mar, ¿no? Mar Mediterráneo, y que es un lugar importante. Al momento que Pablo le escribe a su primera epístola, en Primera Timoteo 1:3, luego de ser libertado de su primer encarcelamiento en Roma, Pablo volvió a visitar algunas de las ciudades en las que él había ministrado, incluyendo Éfeso. Ahí lo tenemos. Pablo dejó en Éfeso a Timoteo para que tratara con los problemas que se habían levantado en la iglesia de Éfeso, tales como, número uno, la falsa enseñanza, desorden en la adoración, la necesidad de líderes bien cualificados y el materialismo, ¿no? Había problemas que ocurrían en Éfeso y esos mismos problemas también, hermanos, se pueden replicar en la iglesia de hoy, ¿no? Hay la falsa enseñanza de decir de que si nosotros damos todo lo material a Dios, Dios nos va a bendecir el doble. La única enseñanza que habla de economía el Señor es de los diezmos, ¿no? Si nosotros somos fieles en nuestros diezmos, dice, probadme en esto, a ver si no abro las puertas de los cielos y os bendigo hasta que sobreabunde. El desorden en la adoración, algo que ocurría también en Éfeso, ¿no? La adoración, hermano, significa el poder reconocer a Dios por lo que Él es, en primer lugar, sus atributos, todo lo que el Señor es, un Dios poderoso, un Dios de amor, de justicia, y le reconocemos, ¿no? A través de los cánticos, y no solamente en los cánticos, sino también en lo que es el respeto que le tenemos a Él, ¿no? Luego habla acerca de la necesidad de líderes bien cualificados. La anterior clase habíamos hablado, ¿no? De los requisitos que se tiene y que debe tener un líder y que nuestro estatuto de nosotros en nuestra iglesia es bien estricto, ¿no? Aunque a veces no se lo cumple bajo lo que es, voy a decirlo así, las diferentes excusas se puede tomar incluso a otras personas, ¿no? No habiendo cumplido algunos requisitos, pero no debería ser así. Por algo en la Biblia habla también de ciertos requisitos que se transmite también en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, debe ser esposos, deben saber gobernar su familia antes que la iglesia, deben, por ejemplo, ser prudente, no pendenciero, no peleonero, paciente, lleno de sabiduría, etcétera, ¿no? Entonces son características cualitativas de calidad de la persona, ya para direccionar la iglesia. Y el materialismo, otro problema en lo que es Éfeso,
Cuando hablamos de materialismo es el énfasis a todo lo que queremos conseguir de forma material. Ahora, no digo que es malo, hermano, no quisiera que me malinterpreten. Todo lo que nosotros podemos tener es bendición del Señor, ya sea una casita, un vehículo o artefactos dentro del hogar, ¿no? Que, por ejemplo, un refrigerador que lo necesitamos cuando hace calor y tomamos agua fría, una computadora para conectarnos a nuestras clases virtuales, un celular para estar en contacto con diferentes grupos en WhatsApp. Por ejemplo, en mi área, que es la educación, estoy constantemente conectado con los estudiantes, con los padres de familia, y si el caso fuera el estar a cargo de una iglesia, de igual manera, ¿no? Con los hermanos. O sea, prácticamente nos ayuda, pero lo malo es en los extremos, ¿no? El poder dar demasiada importancia a lo material antes que a Dios. Dice en Mateo 6:33, ¿no? Más buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué nos da a entender? Que todo lo que Dios nos instruye y nos manda, eso es lo que debemos hacer. Y después dice, ¿no? Y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo demás? Lo que necesitamos, ¿no? Lo que necesitamos. Por ejemplo, hermanos, hace tiempo estaba sin celular, ¿no? Y le decía al Señor, no sé dónde puedo encontrar uno bueno. Encontré uno, pero así tenía ciertos defectos, luego apareció otro y ya estaba mejor. Con tal de que funcione las llamadas y todo, estoy contento, ¿no? Aunque algunos hermanos o personas prefieren de alta gama, ¿no? Que sea de muy caro, de una buena marca y esos celulares pues cuestan carísimo, ¿no? Entonces, mire, imagínese que usted lo pierda o lo roben, que Dios no permita, la plata se va y ¿qué hacemos, no? Y es increíble, entonces, hermano, por eso debemos tener cuidado en lo material, que lo material, escúcheme bien, nos ayude a poder servir a Dios y que no sea lo contrario, ¿no? Que nosotros adoremos más lo material y después a Dios, sino que lo material nos ayude a poder cumplir lo que Dios nos dice, ¿sí? Entonces, hermanos, ahora mi oración es de una casita, ¿no? Y un vehículo que últimamente se ha hecho una necesidad, ¿no? No es algo que digamos ya es un lujo, ¿no? Aunque la Biblia dice que nosotros tendremos casa en los cielos, pero ¿y qué hay de los que se quedan? ¿No? Por ejemplo, los hijos, los nietos, la familia, por ahí morimos mañana y ya los otros en qué. Entonces, debemos ser sabios, hermanos, ¿no? De ser también prudentes en estas circunstancias. Y bueno, hasta que Dios permita darnos un vehículo, hay también la moto y el micro, ¿no? Que nos transporta y eso sí, ¿no? Cuando llueve ahí sí la vemos difícil, pero Dios también es bueno, ¿no? Que nos ayuda. Bien, entonces Pablo estaba encomendando a Timoteo a resolver ciertos problemas que tenía la iglesia en ese tiempo y como lo dije, hoy en día también vuelven a pasar, ¿no? Se vuelven a repetir. De acuerdo con Hebreos 13:23, Timoteo fue encarcelado en algún lugar y luego fue libertado. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros como líderes, pastores o que trabajamos en la iglesia, en algún momento, hermanos, nos va a llegar ese tiempo de ser perseguidos, ese tiempo de sufrir, ¿no? Entonces, como dice el Señor, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, eh, tome su cruz y sígame, ¿no? Vamos por ahí, hermanos, no estamos lejos de eso, porque el camino del Señor es para valientes, ¿no? Cuesta, pero ahí vamos, hermanos, ¿no? Trabajando en la obra. En lo que es el trasfondo histórico de Éfeso, la iglesia en Éfeso fue fundada por Pablo, acompañados por Priscila y Aquila al final, en el segundo viaje, ¿no? Por los años 51 después de Cristo. Fue pastoreado por Pablo por 3 años. Pablo escribe a Éfesos entre los años 61 al 63. Luego Pablo visita a Éfeso y deja a Timoteo como pastor alrededor de los años 64 y 65. Pablo escribe a Timoteo en Éfeso desde Macedonia y bueno, las cartas que Pablo escribe son como que Jesús envía mensaje a Éfeso, ¿no? Esto es en Apocalipsis, ¿no? En lo que es cuando Juan escribe los mensajes a las iglesias.
Esto, mire, el año mucho más adelante, 95 después de Cristo, antes de que termine el primer siglo, ¿no? ¿Quién era Tito? Ya entramos a Tito. Aunque el libro de Hechos no menciona a Tito, es posible que este gentil en Gálatas 2:3 haya sido guiado a Cristo por medio del ministerio de Pablo en Tito 1:4, antes o durante el primer viaje misionero de Pablo. Vayamos a la palabra del Señor para encontrar referencias de lo que dice la Biblia. Dice en Tito, vamos a buscar, Tito capítulo 1, verso 4, dice así. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. También lo encontramos otra referencia en Gálatas capítulo 2, verso 3, que dice así. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces, la evidencia en la Biblia, ¿no? nos da a entender de que sí, Tito estuvo participando en los viajes de Pablo, ¿no? Y estuvo de cerca como uno de los discípulos de este personaje muy importante en la historia de la iglesia. Debido a la relación de Tito con la iglesia de Corintio durante el tercer viaje misionero, Tito es mencionado 9 veces en Segunda de Corintios 2:13, 7:6, versículos 13, 14, 8:6 y varios de esos versículos. A ver, vamos a ver una muestra de un botón, dice, ¿no? Segunda de Corintios, a ver, versículos 2 y 13. Capítulo 2, verso 13. Dice así. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Otro pasaje, capítulo 7, verso 6. Dice así. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Entonces, hermano, ahí tenemos la prueba de la Biblia de que Tito sí participó, ¿no? Juntamente con los viajes de Pablo. Y aquí dice donde se refiere a él como mi hermano Tito y mi compañero y colaborador. Cuán importante es tener hermanos a personas de confianza, ¿no? Que están con uno en las buenas y en las malas. A veces fuera de lo que es la vida en Cristo, yo lo tenía esa experiencia. Amigos solamente se acercaban a uno cuando tenías dinero. No, hola amigo, ¿qué me vas a invitar? ¿Qué vas a comprar? ¿No? Pero cuando ya no tenés dinero, ni se te acercan, ¿no? Parece que saben que no tenés plata. Pero la verdad, el amigo es pues cuando, como dice, ¿no? Con plata o sin plata está con uno. Y Pablo estuvo de cerca con Tito, ¿no? Él estuvo, como dice, mi hermano, mi compañero, mi colaborador. Tito estaba muy familiarizado con los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran aquellos judíos que en cierta manera creían en Cristo, pero querían mantener sus costumbres de judío, ¿no? De lo que es la costumbre de la ley. O sea, eran como mestizos, vamos a decirlo así. Ellos enseñaban a todos los cristianos, judíos o gentiles, estaban obligados a guardar la ley mosaica, ¿no? De hecho, en estos años, Tito había acompañado a Pablo y Bernabé al concilio de Jerusalén, donde esta herejía era el tema de discusión, ¿no? Los gentiles deben guardar el sábado, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Deben circuncidarse? Entonces, los judaizantes eran legalistas, ¿no? Decían, sí, como manda la ley de Moisés, deben guardar el sábado, deben circuncidarse y deben practicar otras costumbres. Muchos años después, Tito ministró durante algún tiempo en la isla de Creta y fue dejado allí para continuar esta obra y para fortalecerla, ¿no? Entonces, en ese trabajo, él estableció anciano en cada ciudad y corrigiendo lo deficiente en cada una de estas iglesias. Entonces, Tito, hermanos, si vemos en su biografía,
fue una persona muy importante, aprendió mucho de Pablo, estuvo colaborando, estuvo ayudando en lo que es el fortalecimiento de las iglesias, ayudando y corrigiendo aquello que estaba mal, ¿no? Sino llevando lo malo a lo bueno, y las iglesias se fortalecían, ¿no? Entonces, nosotros, hermanos, como pastores o líderes, estamos para eso, ¿no? Para poder ayudar con palabras sabias, con conocimiento, con fundamento, ¿no? Con lo que es la Biblia, con conocimiento, hablando con bastante prudencia, para que la iglesia pueda crecer, pueda de alguna manera avanzar y que también nosotros podamos dejar, hermanos, líderes eficientes, ¿no? Eficientes que puedan ayudarnos en el crecimiento de la iglesia. Seguimos. Un ratingo. Ya, ahí lo tenemos. ¿Dónde estaba Tito? A ver, un ratito, esto lo voy a quitar. Ya. Tito estaba en Creta. Era una isla, ¿no? Mire, fíjese en el mapa. Aquí era una isla. Poquito alejado de lo que es Éfeso y otras ciudades. Pero dice acá, Creta es una isla, una de las islas más grandes del mar Mediterráneo, que mide unos 257 kilómetros de largo y 56 kilómetros de ancho, vamos a decir, ¿no? Ubicada al sur del mar de Egeo, al sur de Grecia, entre el mar Egeo y el mar Mediterráneo. Algunos de los judíos que estuvieron en Pentecostés, en Jerusalén, provenían de Creta y oyeron el evangelio predicado en su propia lengua. Es posible que cuando Pablo llegó a ese lugar por primera vez, habrían ya algunos cristianos que habían visto como el Señor cumplía su promesa, ¿no? Esa promesa que estaba en Joel. En los postreros días ocurrirán muchas maravillas, ¿no? Aún esa profecía también se puede dar en estos tiempos, ¿no? Cuando la iglesia también recibirá la fortaleza de lo que es el Espíritu Santo en toda su plenitud para confrontar lo que se viene más adelante, ¿no? Nos va a pasar momentos difíciles, hermanos. Según en la historia, hubo un momento de lo que es una calma quieta, ¿no? Pero luego la iglesia experimenta un cierto sacudón, ¿no? Donde los problemas llegan a la iglesia, llegan a tocar, donde la iglesia tiene que salir, ¿no? En una persecución, y eso, hermanos, en algún momento también nos va a tocar. Así que estemos preparados. Seguimos. A ver, aquí. Tito en la isla de Creta. Pablo visitó a Creta en su viaje a Roma y regresó allá para ministrar, dejando luego a Tito, ¿no? Qué buen padre espiritual es Pablo, ¿no? Dejó a Timoteo en Éfeso, ahora deja en Creta a Tito para continuar la obra de la misma manera que dejó a Timoteo, mientras Pablo se fue a otro lugar, a Macedonia. Las iglesias en Creta eran nuevas, inmaduras en la fe y sin duda pequeñas, aunque es posible que el número total de creyentes en la isla haya sido considerable. No es obvio que Tito necesitaría ayuda para poder supervisar a tantas iglesias dispersas en una isla tan grande, y por eso Pablo le instruye a establecer ancianos en cada iglesia, autoridades, y el anciano es pues el segundo al mando cuando no hay pastor, ¿no? Lo sabemos en las iglesias. Y los requisitos de un anciano y un pastor son los mismos, ¿no? No sé si le ha pasado a usted la experiencia en la iglesia. Para elegir a un anciano, pues cuesta, ¿no? Tiene que ser una persona mayor, con experiencia, buen testimonio en la familia, con hijos, conocedor de la palabra, apto para predicar, para enseñar, que pueda tener ese liderazgo, ¿no? De llevar adelante la iglesia en ausencia del pastor, que sea un brazo derecho del pastor como lo fue Josué con Moisés,
pero a veces también es contrario, ¿no? Le da la contra. Entonces, por ello, hermano, hay requisitos, por eso en la Biblia, que se exigen en el liderazgo, ¿no? Para que la iglesia marche. No está de más el poder mencionarlo, aunque algunas veces me han dicho que soy muy legalista, que exijo mucho, pero estamos para eso, hermanos, para poder dar cumplimiento a lo que dice la Biblia. Y antes de poder mencionar lo que dice la Biblia, nosotros somos el primer ejemplo que la gente se va a fijar. Si nosotros exigimos, es porque nosotros estamos bien, pero si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a exigir? Creo que eso, incluso antes de llegar a la iglesia ya lo sabíamos, ¿no? En el mismo cuartel nos dice, ¿y qué moral tienes para exigirme, no? Si usted falta o llega tarde y me pide puntualidad y me pide presencia, entonces creo que ese es el secreto, hermano, ¿no? El liderazgo, el poder tener una vida íntegra, ¿no? Es probable también que aquí Pablo haya escrito a Tito en respuesta a alguna carta de este o algún reporte acerca de la iglesia en Creta. La carta de Pablo a Tito posiblemente fue llevada a Creta por Zenas y Apolos en Tito 3:13. Pablo dijo que enviaría a Artemas o Tíquico para dirigir el ministerio en Creta, después de la cual Pablo quería que Tito se reuniera con él en la ciudad de Nicópolis, en la provincia de Acaya, en Grecia, y pasara con él el invierno. Después de poder dar clases, de poder dar conocimiento, uno necesita también, hermanos, alimentarse, ¿no? Yo espero, hermanos, que no se conforme con lo que está aprendiendo en el seminario, sino que busque más, busque talleres, seminarios, busque, hermanos, el poder perfeccionarse, actualizarse, no con el propósito de levantar el cuello y decir yo sé más, sino con el propósito de tener muchas herramientas para servir en el ministerio. Un ejemplo que le doy, ¿no? En el lugar donde estoy, eh, siempre me dicen, ¿qué materia va a enseñar? La que usted me dé, ¿no? Claro que por supuesto soy teólogo de profesión, pero el área de educación es mi fuerte, ¿no? O sea, donde esté designado, ahí yo veo qué debo hacer, cómo hacerlo, qué materiales necesito, cómo poder enseñar, cómo poder llegar y lo hacemos. Uno tiene que ser útil, hermanos, ¿no? Entonces siempre veo a las personas de tercera edad y siempre he dicho, no quisiera ser un viejo útil y no un viejo inútil, ¿no? Con respeto a ustedes, hermanos, también, pero es la verdad. Lleguemos a la iglesia con esa visión y decir, los años que pase, siempre voy a ser de referencia, útil, no útil, una persona que va a ser, que aporta, que va a ser visionaria, que va a aportar con proyectos, con ideas, con una mente fresca, actualizada, en conocimiento a la palabra con ese fundamento, ¿no? Pero con diferentes experiencias y estrategias. Entonces, hermanos, tenemos que ser útil en las manos del Señor. Imagínense un martillo nomás, ¿no? Bien cuidado, pasa los años, ese martillo sigue siendo útil en las manos del carpintero, sigue siendo bueno para trabajar, ¿no? Pasan los años, pero sigue. Seamos como esa herramienta, hermanos, ¿no? Constantes, siempre dando utilidad. Y no solamente en la iglesia donde estemos, hermanos, ¿no? Seamos siempre personas que puedan aportar, que puedan dar ese crecimiento, ¿no? A nuestro departamento, a nuestro país y a la iglesia, pero por supuesto, ¿no? A las obras, a las cosas del Señor. La última mención, Pablo, que hace acerca de Tito, es que él reporta que él había ido a ministrar a Dalmacia, ¿no? Que hoy en día es Yugoslavia, ¿no? Entonces, miren, tan lejos se fue Pablo, ¿no? Como dice, no sé si ha ido en avión, claro que no había avión en ese tiempo, se fue caminando, se fue incluso en camello, si es que había, o en barco, ¿no? En embarcaciones, pero eran distancias largas que Pablo hacía, ¿no? Y juntamente con los otros apóstoles y sus discípulos. Hoy en día estamos un poco flojos, la verdad, hermanos, ¿no? No queremos tal vez ni movernos. Algunos pastores, incluso si está cerca de su casa la iglesia, bien, lo acepta.
Pero si está al otro lado de la ciudad, no, dice, "Pues, ¿cómo voy a ir? ¿En qué voy a ir si no tengo movilidad y todo?" Le encontramos excusas, ¿no? Excusas. Es por ello, como le decía en nuestro estatuto, para que no haya esa conformidad y el pastor se sienta dueño de la iglesia, entre comillas, se dice, ¿no? Que puede estar máximo hasta 8 años, máximo, con un buen proyecto que haya formado líderes, incluso haya tenido la visión de tener otra iglesia, como se dice, avanzadas, o tener ministerios que han crecido. Entonces, ese pastor ha aportado y bueno, y toca el poder trabajar en otro lugar, así como Pablo fue estableciendo iglesias o fue supervisando, guiando, entonces ya toca también ir a otra, ¿no? Tal vez en algunos, en otras iglesias se mantiene el pastor, ¿no? De por vida. Ahí luego va heredando el hijo, luego el nieto y así sucesivamente, ¿no? Claro que son diferentes tipos de gobierno que ya le hice mención en las anteriores clases. Bien, vamos a continuar. El tema central de cada epístola pastoral. Vamos con Primera Timoteo. El tema central está en lo que es consejos prácticos al joven pastor Timoteo para que sepa cómo debe conducirse en la iglesia de Dios. La primera carta a Timoteo es una carta práctica que contiene instrucciones de Pablo a Timoteo para instruirse en cómo debía conducirse en la iglesia, mientras Pablo llegara a reunirse con él. Esta carta trata de la administración interna de la iglesia. Por ejemplo, advertencia contra los falsos maestros y la herejía, ¿no? En esos tiempos había falsos maestros, como por ejemplo los judaizantes, ¿no? Que enseñaban acerca de mantener el día de reposo sábado, que solamente les pertenecía para lo que es el pueblo de Israel. Pero cuando ya llegaron los gentiles, estos judaizantes querían pues imponer esa costumbre, incluso que se circunciden, ¿no? Y la herejía, aquello que es la enseñanza torcida, ¿no? Buscando la conveniencia de las personas. En las iglesias hoy en día también pasa esto, hermanos, pasa, ¿no? Le hablaba de la economía. El único secreto que Dios nos habla de la economía de prosperidad es poder de ser fieles en los diezmos, nada más. No hay que después diga que vamos a traer la piedra sagrada del monte Sinaí o un poco de agua de lo que es el río Jordán o el Mar Rojo. No hay eso, ¿no? Sino que son falsas enseñanzas de falsos maestros, o que alguien diga no existe la resurrección, no, o no existe el infierno, o no existe el diablo, también son falsas enseñanzas, o que digan no hay pecado, ¿no? El pecado es algo que el hombre se ha inventado como que fueran fanáticos, ¿no? De la Biblia y todo. No, la Biblia lo dice, hay pecado, ¿no? Y hay consecuencias del pecado en esta vida y en la posterior. Luego hay otro problema que es la oración, ¿no? O sea, no tanto el problema, sino cómo poder trabajar la oración dentro de la iglesia por todos los hombres. Sabemos en la doctrina principal que la oración es una conversación con Dios que nos mantiene, que nos ayuda a mantener la comunión con Él, el comunicarnos, así como nuestros hijos se comunican con nosotros, nosotros como hijos de Dios hablamos con nuestro Padre. Él sabe nuestra necesidad, pero Él necesita escuchar de nosotros. Él sabe nuestro problema, pero Él necesita escuchar de nosotros, de nuestras bocas, ¿no? Y hay diferentes horarios para la oración y hay diferentes momentos de oración, incluso hay diferentes posturas de oración, ¿no? Entonces eso lo han debido pasar en doctrina básica en la iglesia, pero es un pilar fundamental en la iglesia, ¿no? Todo aquel que anhela pastorado, que quiera ser líder, pues la oración debe estar sí o sí, ¿no? Para en esa vida, para poder ser un referente de dirección, de guía. Incluso no siempre dentro de la iglesia, debemos nosotros adecuarnos. La pregunta, reflexiono, ¿cuántas veces hemos orado hoy día o no estamos orando? Es la pregunta, ¿no? En mi ambiente laboral, por ejemplo, en el colegio, un colegio evangélico, siempre hacemos un devocional y oramos. Y hoy día decía un profe, ¿no? ¿Qué será después cuando vengan las vacaciones?
¿continuaremos haciendo el devocional? Claro, decía alguien, ¿no? Tenemos que continuar, aunque no haya estos tiempos o que sea obligación. Algunos dicen que no van ni siquiera a la iglesia, ya lo toman como obligación. Y decía, ¿no? Un profe, bueno, aunque sea por obligación, pero igual tenemos que hacer nuestro devocional. ¿No? Entonces, hermanos, es importante, ¿no? El poder tener tiempo de oración. El rol de la mujer, ya lo hemos visto, ¿no? La mujer en la iglesia es importante y no solamente estaba en la iglesia, sino que en la Biblia, ya lo mencioné. Incluso se habla de la primera jueza, que es Débora, una mujer utilizada por Dios que llevó adelante, ¿no? Lo que es en ese tiempo la dirección que Israel necesitaba en manos de una mujer. Una mujer que también fue importante, Ruth, la bisabuela de David, Esther, el cual recuperó el testimonio, el prestigio del pueblo de Israel, intercediendo ante el rey para que el rey pueda dar el prestigio a Israel, ¿no? Que vuelva, que retome otra vez. Y hay tantas mujeres, incluso si hablamos de lo que es María, ¿no? El instrumento de Dios para que Jesús pueda nacer, y luego vienen otras y más, incluso Pablo, ¿no? Había una mujer que era como su mensajera, ¿no? Ahorita no me acuerdo, creo que era Febe, pero la memoria me está fallando. Sigue, hermanos, la presencia de la mujer. Hoy en día tal vez hay una costumbre del machismo, ¿no? Como lo había mencionado hace dos clases anteriores, que no le dan importancia a la mujer, ¿no? Que la rezagan. Incluso mencionan la palabra y dicen, la mujer en la iglesia debe callar, incluso no debe ser más que el hombre, dice. Hay oportunidades, ¿no? Pero también hay ciertos lugares en la cual tal vez hay unas ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la ordenanza en las iglesias, el matrimonio, ¿quién lo celebra? ¿Puede celebrar una mujer? Algunos se cierran, ¿no? Es decir, no. Pero si una mujer es abogada y puede ser de registro civil, claro que puede celebrar un matrimonio, ¿no? En el aspecto civil y fui testigo de eso, ¿no? Y sabe que mi hermano se preparan más, ¿no? Y están siempre con ciertos aspectos importantes. Entonces, hermanos, no reseguemos el trabajo de la mujer en la iglesia. Son importantes, son valiosas, ¿ya? Otro aspecto, las características de los líderes, ya lo hemos visto, ¿no? Aspectos personales, aspectos familiares, aspectos de formación, aspectos sociales, etcétera, ¿no? Que hay ciertas características que deben cumplir los líderes para trabajar de cerca en la iglesia, ¿no? Están en los dos tomos de Timoteo y en Tito. Si alguna vez a usted le toca elegir líderes, ya sea anciano, diácono u otras carteras más, ahí está la referencia, ¿no? En las cartas pastorales. Claro que puede haber cierta tolerancia, pero por favor, mi hermano, que cumpla en un 60 o 70%, ¿no? No seamos tan exigentes, pero mi hermano, aquí viene la pregunta. ¿Usted cómo quiere que trabajen sus líderes en la iglesia? ¿Quiere que trabaje bien? Entonces, por favor, tenga buenos líderes que cumplan esos requisitos en un porcentaje de 60 a 70%, y el otro porcentaje, pues que lo vayan cumpliendo, ¿no? Que lo vayan cumpliendo. Entonces, es importante, hermano, ¿sí? La iglesia debe ser, sí o sí, hermanos, personas que tengan esas cualidades, ¿no? Que muestren ese temor al Señor, que muestren obediencia, respeto, que incluso, hermanos, en este tiempo he visto también, ya no hay conciencia, incluso que tengan conciencia guiados por el Espíritu Santo. Si algo no está bien en su vida, pues que diga, bueno, yo todavía, pero algunos dicen, sí, no hay problema, ¿no? Con tal de que ocupe el liderazgo como que fuera algo muy importante. Recuerda, hermanos, que dice la Biblia, el que quiera ser líder será el servidor de todos, dice. Incluso será el último el que se vaya, pero el primero en llegar. La cruz del liderazgo, hermanos, es para valientes. No es muy fácil. No es como usted diga, ay, qué lindo es ser anciano o diácono o pastor. No,
El estar en esos lugares es de mucha responsabilidad, hermanos. Por eso, si usted va a ser pastor o líderes de alguna iglesia, tenga mucho cuidado en esto, ¿sí? Ponga en oración, preséntelo al Señor, medite, lea la Biblia, estas dos cartas, tres libros, ¿no? De cartas pastorales, y sea cauteloso, prudente. Ya no llene los vacíos en el liderazgo porque me falta y ya yo lo lleno. Si faltó un anciano, pues faltó. No, no seamos como los apóstoles, ¿no? Le echemos suerte y nos falta un apóstol, a ver, ¿quién va a ser? A él va a ser, ¿no? Pero sin embargo, Dios tenía a otro, que era Pablo. No era el que lo habían elegido a suerte los apóstoles. Entonces, no hagamos eso, hermanos, echando suerte según nuestra capacidad, criterio, pensamiento. Esperemos lo que Dios va a hacer. Lo otro, la relación de los pastores con los miembros, ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, las buenas relaciones que debe haber entre las personas mayores, los jóvenes, las mujeres, los niños. Tenemos que tener esa capacidad, hermanos, los que somos pastores y líderes, ¿no? Desde el año pasado y este año me ha tocado trabajar con inicial, niños de 4, de 5 años, ¿no? Pequeñitos. La primera vez que llegué dije, ay, señor, no sé qué voy a hacer en la aldea de los pitufos, ¿no? Pero es diferente el poder trabajar con ellos. Creo que te atienden a lo mucho 2 minutos y eso es mucho. A diferencia de un adulto que te puede atender hasta 1 hora y sigue hablando todavía el pastor, ¿no? Entonces tengamos cuidado también de que máximo una persona te puede atender 40 minutos. Lo demás te va a escuchar, pero ya no atiende, ¿ya? Entonces es una regla en hermenéutica, seguramente han pasado esta materia, y no solamente en hermenéutica, sino en pedagogía, en docencia, hasta 40. ¿Por qué creen que hay recreos? ¿No? Entonces, para que la mente pueda distraerse un rato y tener una pausa, e incluso si hay merienda, refrigerio, pues mejor todavía, ¿no? Llegamos más concentrados, ¿no? Ahorita van a tener su recreo, ya me llegó su mensaje. Bien, el otro tema, el peligro del amor al dinero y la verdadera riqueza. Este tema es importante, ¿no? Sabemos que el dinero es, como dice alguien, ¿no? Es un mal necesario. Es el medio para tener ciertas necesidades, en especial el alimento, la ropa y algunas necesidades más. Pero sabe que el amor al dinero es la causa de muchos males, dice, ¿no? De muchos males. La economía, como lo vuelvo a recalcar, está en ese secreto, ¿no? De la fidelidad en los diezmos. Si tú eres fiel en lo que Dios nos pide, nos dará de su bendición. Y sabe que en la experiencia lo puedo compartir. Cuando uno es mezquino en su diezmo, Dios también es mezquino en su bendición. Pero cuando uno es dadivoso en lo que es el diezmo, Dios también abre puertas, ¿no? Y no nos hace faltar. Siempre llega la provisión de alguno u otro lado, algunos trabajitos, ¿no? Extras por ahí o bendiciones, llega. Entonces, hermanos, tengamos esa prudencia, voy a decirlo así, de no amar mucho al dinero, ya, de tener lo necesario, de también tener ahorritos, ¿no? Eso también es necesario, no solamente tener para el día. A veces los hombres, no sé si le ha pasado esto a usted, que tengo aquí varones, pareciera que nosotros pensamos solamente en el día. ¿Y qué hay de mañana? Se acabó, ¿y ahora de dónde sacamos, no? Por eso también nos enseña el ahorro, ¿no? Nos cuesta, sí, incluso creo que cuántas veces hemos querido sacar las monedas del chanchito, ¿no? Y luego queremos reponer. Entonces, tenemos que tener sí o sí un fondito aparte para emergencia. Es en la economía nos enseña, ¿no? Pero nos falta aprender. El hábito, esa es la palabra, el hábito de poder tenerlo, ese dinero, ¿no? Extra. Entonces, hermanos, es importante esto. Bien, con esto ya termino. Vamos a tener un tiempo de descanso. Como Timoteo estaba bien versado o bien fundamentado en la palabra del Señor, en la teología que Pablo predicaba, perdón,
El apóstol no tenía necesidad de darle instrucción doctrinal extensiva. Sin embargo, hace mención de algunas doctrinas, por ejemplo, la ley, la salvación, los atributos de Dios, la caída del hombre, la persona de Cristo, la elección incondicional, la segunda venida de Cristo. Estos temas, hermanos, seguramente ustedes lo han pasado en teología, no sé si han pasado los 1 y 2, pero seguramente han debido ver la importancia que tiene esto, hermanos, de enseñar en la iglesia, ¿no? Cada año, hermano, trate de planificar lo que va a enseñar y estos temas deben estar sí o sí en lo que es su plan de estudio de la iglesia, ya sea noches de estudio bíblico o escuela dominical. El hombre, perdón, la iglesia debe recordar. Si se olvida, debe volver a recordar quién es Cristo, por qué vino a Cristo a este mundo, por qué murió, por qué resucitó, por qué nació de una mujer. Entonces son preguntas que se debe responder con un estudio bíblico, con pasajes bíblicos que fundamenten, ¿no? Solamente un ejemplo, en el colegio, ¿no? Para ciertos niveles se tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, la tabla de multiplicar, requisito para luego entrar a la división, requisito para luego realizar operaciones combinadas para secundaria y otros más. Y en la iglesia es lo mismo, hermanos, el plan de estudio. Para hablar de otros temas doctrinales, esto es la base fundamental, ¿no? Lo básico que debe saber el hermano en la iglesia, un líder, el pastor debe dominarlo esto, no debe practicar la apologética, la defensa de lo que es la palabra del Señor, la verdadera doctrina, la sana doctrina. No, entonces por eso estamos estudiando en el seminario, hermanos. Muy bien, vamos a tener un tiempo de descanso. ¿Qué horas son? 8:55. Volvemos después de 10 minutos. ¿Está bien, hermanos? Pausa y volvemos. Bien, volveremos, hermanos. Ok, ya habíamos visto esto. Ahora vamos a ver el tema central de cada epístola. Veamos lo que es Tito. El tema central es consejos prácticos al pastor Tito para que corrigiera las deficiencias de las iglesias en la isla de Creta, estableciendo ancianos y preparando a sus miembros para que su conducta pueda ser buena, ¿no? Y practiquen la doctrina que prediquen. Como en las dos cartas de Pablo a Timoteo, el apóstol aconseja y alienta de manera personal a un joven pastor que aunque era muy fiel y estaba bien entrenado, enfrentó continua oposición de hombres impíos que estaban dentro de la iglesia y que él ministraba. No solamente con Tito sucedió esto, ¿no? Sino que hasta en nuestro tiempo sucede esto. Hay personas que se resisten, ¿no? Al poder ser obedientes o que puedan ser dóciles o manejables en el sentido de poder ser enseñados, ¿no? Y ser conducidos en lo que es la obra del Señor. Hasta Moisés tuvo que experimentar esto, ¿no? De parte de su misma familia, se levantó un tipo de molestia en contra de su hermano por decir que, ¿por qué Dios solamente tiene que hablar con Moisés y por qué no habla con nosotros? Pero Dios fue claro, ¿no? Tal vez con los profetas yo hablase, ¿no? En sueños y todo, pero yo hablo con Moisés así, de frente, ¿no? Y ustedes, siendo su familia, hablaron contra él. Y ahí la peor parte fue la que llevó su hermana, ¿no?
al punto de enfermarse gravemente con lepra y fue sacada del campamento. Luego sabemos en la historia de Israel, cuando Moisés también llevaba la tierra prometida, había un grupo, ¿no?, de personas que incluso de los mismos sacerdotes levantaron, ¿no?, en contra de Moisés, cansados del liderazgo de Moisés, cansados de la rutina, y pensaron ellos que estaban haciendo lo correcto, pero el levantarse contra un líder es pues levantarse en contra de Dios y poder desafiarlo. Y sabemos por el pecado de Coré, se me viene a la mente esto, que la tierra mismo se los tragó a estas personas, ¿no? Que fueron rebeldes en contra de lo que es el liderazgo de Moisés, que Dios mismo lo usó. Y esto sucede también nuevamente en la iglesia, hermanos, ¿no? Encontramos estas personas que si no llegamos a complacer sus ideas, se están molesta con nosotros, que si no las atendemos, están molesta con nosotros, que si tal vez no los consultamos, se vuelven a molestar. Si por último no hablamos con ellos, nos contradicen en público, nos hacen quedar mal, siempre están poniendo malos comentarios de nosotros. Bueno, sucede eso, hermanos. No es solamente algo nuevo que sucede en la iglesia, sino que ya hace tiempo sucedió esto y vuelve a pasar en la iglesia. La misión de Tito era pasar este apoyo moral y este consejo a los líderes que él iba a establecer en las iglesias cretenses. Como buen referente, Tito, un pastor joven, líder, fue preparando también, ¿no?, a lo que es los líderes en las iglesias. Por eso, hermanos, es muy importante tener una buena formación y doy gracias a ustedes por lo que están estudiando en el seminario, de poder, hermanos, aprender la palabra del Señor correctamente como debe ser y no manipularlo a nuestro propio criterio y menos, hermanos, enseñando de esa manera a los líderes de la iglesia. Sí, tenemos que ser prudentes ante todo, tener ese temor al Señor antes que a los hombres. El hombre nos puede dañar tal vez físicamente, hacernos sentir mal, pero más debemos tener temor al Señor que incluso puede destruir el alma, dice hermanos, ¿no? O sea, no quedando nada de rastro de esa persona. Entonces, hermanos, debemos formar buenos líderes, aconsejarlos, guiarlos. Y si no sabemos algo, hermanos, porque no somos una enciclopedia, tenemos pastores, hermanos, docentes que son de referencia, que podemos consultar, preguntar e incluso que nos pueden dar apoyo, ¿no? Entonces, hermanos, es importante el poder apoyarse en alguien que ya tiene experiencia, que incluso es más conocedor de la palabra, ¿no? Y claro, no solamente del conocimiento, sino que también es referencia de buen testimonio, ¿sí? Seguimos. Varios temas que se repiten a lo largo de la carta de Tito, por ejemplo, las buenas obras, la sana doctrina, la salvación. Ahí están las referencias bíblicas, ¿no? Tres temas importantísimos que la iglesia, como le dije, tiene que conocer, debe saber, ¿no? Y tiene que reforzarlo incluso cada año en su plan de estudio. Dios y Cristo son frecuentemente referidos como Salvador, ¿no? Que da importancia a Tito. Da la impresión que Pablo estaba equipando a la iglesia de las verdades evangélicas de la salvación para que la iglesia cretense tuviese un evangelismo efectivo. Para algo que quiero compartir, hermano, para poder evangelizar, usted y los líderes de la iglesia tienen que estar seguros de aquello que está hablando. Por ejemplo, habla acerca de lo que es el libro sin palabras. No sé si lo ha usado esta estrategia de evangelismo, ¿no? Cada color tiene una referencia bíblica y un significado, pero para poder salir a las calles y evangelizar, usted debe estar seguro de su salvación. ¿Quién es Dios? ¿Puedo perder o no la salvación? ¿A quiénes adquieren salvación? Etcétera, ¿no? Entonces, para poder evangelizar, usted debe estar
seguro y por supuesto tener una buena preparación en el evangelismo. Pienso que no es nomás decir, hoy salgo porque salgo y hablo a la gente de la palabra, pero hasta para eso, hermano, uno debe prepararse, ¿no? ¿Cómo debo llegar a la atención de las personas? ¿Cómo debo enseñar, no sé, en 10 minutos decir muchas cosas y que las personas me atiendan y llevarlos a la reflexión y a los pies del Señor? ¿No? Tuve un docente que decía que los estudiantes que estamos estudiando no somos nada a comparación de los pastores o hermanos que salen a predicar en las calles, que ellos sí deberían ser los teólogos, ¿no? Incluso nos hizo un desafío y decir, ¿usted se anima a predicar con su parlante o sin parlante en los mercados, en las calles? ¿Estaría dispuesto? No, yo me puse a pensar varias veces y dije, yo no estaría listo, ¿no? Porque hay mucha gente y creo que al principio, como dije, me daría vergüenza, ¿no? Y entonces decía el docente, o sea que te avergüenzas del Señor, tenés vergüenza de Dios, de ser llamado evangélico, ¿no? Pastor. Ay, no, fue dura cosa en ese tiempo, pero creo que si ahora el momento es oportuno y se da, pues ¿por qué no? ¿No? A mí me gustaría tener un parlante, un micrófono y por lo mínimo una pizarra, ¿no? A mí me gustaría enseñar y decir esto es así, las definiciones, conceptos, lo que es el fundamento bíblico y la aplicación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta verdad que dice la palabra? No, me gustaría, pero como digo, cuando llegue el momento, ¿no? Y tal vez alguien de ustedes va a decir, pero ya es el tiempo, ¿no? Es que todavía no me siento preparado. Sí puedo hablar en la iglesia, sí puedo hablar en los colegios, en algunas reuniones, pero en la calle es algo distinto, hermano, ¿no? Por lo tanto, Tito debía reprender a los creyentes, dice acá, para que fuesen sanos en la fe, corrección, y procurar que los ancianos fuesen intachables, para que dieran un buen ejemplo. La palabra intachable, ¿no? Buen testimonio. Dar ese ejemplo de vida antes de exigir, antes de llamar la atención. Además, el testimonio correcto de estos creyentes hacía que las autoridades gubernamentales era crucial para el nombre del Evangelio. Si nosotros cumplimos lo que es con el César al César y lo que es con Dios a Dios, pues claro que tendremos aprobación con las personas de afuera, al barrio y las autoridades. Por ejemplo, la iglesia de hoy está llamada a dar un servicio social al barrio, ¿no? ¿Qué servicio social hace? En lo educativo, en lo social, ¿qué ¿qué hace? ¿O solamente está encerrado en sus cuatro paredes? Llegan las reuniones, entran y luego terminan, se van y aquí no pasó nada. Sabemos que en este tiempo las leyes en Bolivia exige que la iglesia dé un bien social al barrio, ¿no? Entonces, si usted está a cargo de una iglesia y todavía no tiene ese bien social, vaya pensando, no vaya pensando de que sí sea bendición la iglesia para el barrio, ¿ya? Tiene que tener una de las áreas que es el área social, cómo va a bendecir a su barrio, a la gente, para que llegue el evangelio, para que también lleve la Biblia y no solamente la Biblia en una mano, sino que también lleve alimento, educación, salud, algo tiene que llevar, bendecir a la iglesia, al barrio, a las personas que no conocen a Dios y que tienen que conocer, ¿sí? Entonces, hermanos, como vuelvo a decir, el trabajo en la iglesia es amplio, no se requiere mucha preparación, mi hermano, no es solamente conocimiento en la palabra, que es claro lo fundamental y básico. Usted tiene que saber si es pastor de lo que es la buena administración, lo que es la educación, lo que es incluso la psicología en la consejería, lo que es las finanzas en el buen manejo económico, lo que es los proyectos, cómo va a trabajar ordenadamente, haciendo un diagnóstico, una proyección de aquí unos 2, 3, 4, 5 años, cómo va a ser la iglesia en un tiempo de organización también, cómo trabajo con la gente en las relaciones humanas, con mis líderes. Si hago una actividad, la evaluamos, nos ha salido bien, ¿qué debemos mejorar? En el ambiente social también, como buenas relaciones con la gente de afuera, ¿qué oportunidades tengo con algunas instituciones para hacer ciertos convenios y decir, bueno, en el área de salud,
hay médicos solidarios. A ver, queridos hermanos, apóyennos, nosotros le vamos a dar transporte, alimentación, pero tengamos esta actividad social para el barrio, para que a través de esta actividad pueda llegar la gente a la iglesia. En el área educativa, hoy en día sabemos que papá y mamá salen a trabajar. ¿Y quién les ayuda a los niños a hacer las tareas? ¿Quién? A veces ni entienden ni saben cómo hacerlo y tal vez ni hacen, y eso es lo que me pasa a mí como educador en el colegio. Hay niños que parece que nadie les ayuda, tratan de hacer solo, pero lo hacen mal, y ahí es un doble trabajo para el profesor, el poder trabajar con 35 estudiantes, atender esos 10 que están mal. ¿Quién los va a atender? Sabemos que los centros de apoyo cobran económicamente un precio muy aparte, pero así, hermanos, la iglesia abriendo centros de apoyo donde no se paga nada, estos niños van a salir pues bendecidos y agradecidos. ¿Quién sabe de esos niños, hermanos? Salga ahí un alcalde, un presidente, un profesional que después de un tiempo nos diga, mira, yo me acuerdo de usted, pastor, yo me acuerdo de usted, hermano líder, que me ayudó cuando más necesitaba y justo, ¿no? La vida da vuelta, sea el abogado o el médico que nos atienda. Entonces, hermanos, la iglesia, como vuelvo a decirlo, necesita harta preparación. Ahora, no con esto le digo que usted sea un todólogo, ¿no? Si tiene profesionales, hermanos, que le puedan acompañar en la iglesia, aprenda a confiar, pero que también sean personas idóneas. No vaya a ser que le vaya a serruchar, como dice, ¿no? O pasar una mala jugada. Claro que el pastor no es imprescindible o permanente en la iglesia. En algún momento hay que dejar, pero hay que dejar una buena iglesia, ¿no? Es firme, estable. Y para eso Pablo también hacía los viajes, ¿no? A ver cómo está la iglesia en Éfeso. Pastor Tito, a ver, tiene un informe que necesita. A ver, perdón, Timoteo, ahora voy a Creta, ¿no? A Tito, ¿cómo va la iglesia? ¿No? Entonces, esa debe ser nuestra finalidad, hermanos, ¿no? De que las iglesias sean iglesias saludables, pero por supuesto, problemas va a haber siempre, ¿no? En este tiempo, al año y siempre, hasta cuando el Señor venga. Pero tratar de ser sabios, ¿no? A la hora de poder solucionar esos problemas. Bien, hermanos, creo que hablé demasiado, pero ya nuestro tiempo va a terminar. No sé si hay alguna pregunta, creo que hablé yo nomás demasiado. He dado una clase magistral donde solamente hablé exponiendo el tema, pero no los escuché. Sí, hermano Alfredo, hermano Eduardo me dijeron que me van a seguir, pero si ahora no tienen tiempito, tal vez me puedan escribir o la próxima clase, anótense las preguntas que tengan, podemos responder, hermanos, ¿sí? No se preocupen, sé que hay que trabajar, hay que ser responsable. Entiendo, hermanos, vengo de ahí también, ¿sí? Bien, vamos a concluir esta clase, vamos a terminar un poquito temprano, vamos a orar. Más ratito lo voy a subir la tarea, hoy sí o sí lo subo para el próximo lunes, ya, así que no tenga pena. Y bueno, estamos en 22 de este mes. Prácticamente nos queda dos clases, hermanos, ¿ya? El lunes 27 y el miércoles 29, y con eso concluimos esta materia. Así que a darle con todo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, amado Dios, por tantas verdades que encontramos, tantas instrucciones. Tu palabra es buena, es eficaz. Señor, a veces por no saber escuchar las instrucciones que tú tienes, Señor, nos equivocamos. Ayúdanos a ser buenos pastores, buenos líderes, referentes de muchos jóvenes que quieran aprender de nosotros, referente de muchas personas ya adultas que digan, sí, él sabe lo que hace, referente de la sociedad que diga, esta iglesia sabe lo que hace y nos va a ayudar. Padre, que la iglesia sea luz en el barrio, que nosotros seamos, Señor, de referencia, útiles en tus manos, como esa herramienta, Señor, que es útil a un carpintero, un mecánico. Ayúdanos, Señor, a poder prepararnos mucho más, a no solamente quedarnos con lo que estamos aprendiendo, sino buscar más, más. Usted, Señor, nos va a preparar. Usted tiene un llamado para cada uno de nosotros en el área donde nos ha puesto, donde nos va a enviar, Señor. Señor, queremos siempre agradarte, ponernos nuestra vida en tus manos. Hay cosas, Señor, que tal vez suceden
muchas cosas tristes, Señor, tal vez es de problemas, de dificultad, pero entendemos, Señor, que usted tiene el control y que usted siempre va a hacer lo bueno en nuestras vidas, con nuestra familia, con la iglesia, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Conmigo, hasta la próxima.